La Segov publicó cifras que son muy reveladoras de la situación de refugiados en México y de cómo se elevó el número de refugiados del 2018 al 2019 en 125%. Ya la Comar había pues hablado de la situación presupuestaria que estaba pasando, y con este incremento queremos entender lo que viene en 2020, en el 2020, para este aspecto de la situación migratoria en el país. Y para ello le agradezco que tengamos en la línea al titular de la Comar, Andrés Ramírez, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Andrés Ramírez, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, mucho gusto. Buenos días. Pues le pregunto, ¿cuál es la situación actual? Porque vale la pena revisitar el tema. Son 125% más de refugiados, y la Comar ya había estado en una situación complicada financiera. ¿Cómo se está enfrentando este aspecto migratorio? Sí, la verdad es que este fenómeno se ha venido acrecentando año tras año, no es nuevo, desde el 2012, 2013 ya empezó a iniciar este despunte, sobre todo viniendo de los países del Triángulo Norte Centroamericano. Esto se duplicó año con año. Al cierre del 2018 llegamos a 29.630. Ya vaticinábamos que en el año 2019 todos los elementos apuntaban a que la tendencia tendría que acrecentarse. De hecho, todos los factores de nuestros países que exacerben la situación que llevan a que se desplacen de manera forzada y tengan que salir de sus países en busca de protección internacional permanecían. Y luego no ha sido sorpresa para nosotros que al cierre del año 2019 llegamos a 70.302 personas solicitando la condición de refugiado en México. Desde luego esto lo veníamos viendo mes tras mes, veíamos las tendencias, hacíamos proyecciones, muchas veces de manera conjunta con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de suerte que nos fuimos preparando. Tuvimos mucho apoyo del Alto Comisionado a nivel de capacitación, a nivel de recomendaciones técnicas, a nivel de cierto apoyo financiero de mucha importancia para nosotros, sobre todo en el marco de un presupuesto limitado con el que estuvimos trabajando. Esto entonces nos lleva a que en el año 2020, analizando un poco lo que ocurrió a lo largo del año 2019, veamos que la verdad es que no hay ni un solo indicador que muestre que la situación vaya a cambiar, por lo que pensamos que van a continuar llegando números importantes de solicitantes de la condición de refugiado en México, y seguiremos tomando las medidas a nivel de fortalecernos en términos técnicos, tratar de tener procedimientos de la determinación de la condición de refugiado mucho más céleres, mucho más eficientes, y al mismo tiempo sin que esto sea en menoscabo, en detrimento de la calidad de los procedimientos, porque aquí sí hay que decir con mucha fuerza que es muy importante la calidad. Es muy común que se vea y se hable única y exclusivamente el tema de los números, pero en realidad acá estamos hablando de personas, estamos hablando de gente que sufrió tremendamente dentro de sus países para haber llegado a tener una necesidad de salir a la búsqueda de protección internacional, por lo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en estos procedimientos y tratar a toda costa de que se respete la vida de las personas, y sabemos que si hacemos una determinación de la condición de refugiado de una manera deficiente, inadecuada, de poca calidad, podríamos destinar a que retornen a sus países, y nosotros negamos el reconocimiento de la persona, a alguna persona que puede correr riesgo su vida en su país. Eso es muy delicado. Ahora, pues, licenciado Ramírez, este aspecto presupuestario, ¿reaccionó el gobierno federal a las solicitudes de pues un mayor aumento ante el incremento exponencial de refugiados? Pues desde luego que sí. Yo creo que hubo una presión por los mismos números, la misma situación, la dinámica de los acontecimientos. Hubo solicitudes muy concretas nuestras, de la propia Secretaría de Gobernación, de la propia Cancillería, y sí hubo una respuesta que hay que entender que en el marco de la política de austeridad, todo incremento pues es realmente algo que se reconoce como un esfuerzo de apoyo, porque en realidad, si tú te pones a ver el presupuesto para la mayoría de las dependencias, pues no hubo realmente incrementos, y en el caso nuestro sí hubo un incremento, no al nivel que nosotros hubiéramos deseado, pero sí reconocemos que hay un incremento que nos puede ayudar para enfrentar de mejor manera esta situación. Al mismo tiempo seguimos contando con el apoyo del Alto Comisionado, y por otra parte el propio subsecretario Encinas es muy consciente de la importancia de continuar el respaldo hacia nosotros, así es que creo que
estaremos en mejores condiciones. Ahora, desde luego, me es complicado en este momento llegar a decir cuántas personas van a llegar. Se hacen proyecciones, se hacen algunos vaticinios, digamos, pero nadie tiene aquí la bola de cristal para decir de cuánto estaremos hablando. Repito, sí vemos que los factores que llevan a que las personas acaben por salir de manera forzada de sus países continúan presentes. Hubo novedades a lo largo del 2019 en el sentido de que además de las personas del Triángulo Norte, salieron con particular fuerza personas provenientes de Cuba, personas provenientes de Haití, que no estaban, digamos, en la lista de los top 7 más importantes, por ejemplo, del año 2018. Ahora, ese aumento presupuestario, usted pedía 100 millones de pesos al menos. ¿De cuánto se le dio? Mira, nosotros tenemos que entender que hay un aumento a 47 millones, más lo que se nos había dado de una transferencia de la Comisión de la Frontera Sur, lo cual nos va a llevar como a unos 62 millones este año. Es muy por debajo de lo que usted pedía, ¿no? Sí, es por debajo, muy por encima de lo que tuvimos en el año 2018, pero bueno, nosotros sabemos que tenemos que enfrentar el tema, sabemos que siempre ayuda el presupuesto, sí es importante que se vaya cobrando cada vez más sensibilidad en el país al respecto de la importancia que implica esta llegada tan enorme de personas, porque además es un compromiso internacional y está incorporado en nuestra legislación, es una obligación que tenemos. Aquí no se trata de magnanimidad del gobierno mexicano, no se tratan de dávidas, es una cuestión de protección internacional. México está adherido a los principales instrumentos internacionales en materia de protección internacional de refugiados y, como repito, todo esto lo tenemos incorporado en nuestra propia legislación. Es un deber, es una obligación que tenemos y para ello pues sí, desde luego requerimos los recursos suficientes como para poder actuar. En el tema de llegada de migrantes, pues la estrategia de la Guardia Nacional que se desplegó y que ha estado frenando el paso hacia Estados Unidos de esta ola, que sin duda no es la misma de marzo pasado, pero sigue, como usted dice, el incremento. Se prevé que 2020 presente una tendencia similar. Pues, ¿en qué podría la Comar activar el tema de protección de derechos humanos en los albergues, en los sitios donde son puntos neurálgicos de migración y llegada de migrantes? ¿Qué es lo que se está haciendo en tema de derechos humanos y de protección de estos grupos para garantizar esas garantías? Mira, todo lo que nosotros hacemos como Comar está relacionado con el tema de derechos humanos. Ante todo estamos hablando de derechos humanos, no hay absolutamente nada en nuestro procedimiento que esté ajeno al tema de derechos humanos. Tenemos que adherirnos fielmente a lo que establece la ley, y la ley claramente está muy adherida a toda una concepción y enfoque de derechos humanos. La Secretaría de Gobernación claramente tiene una naturaleza muy hacia el lado de derechos humanos. En el caso específico de refugiados, pues ese es nuestro trabajo. Nosotros estamos mucho más abocados al tema de los procedimientos que implica el registro de las personas, una vez que llegan y expresan su deseo de solicitar la condición de refugiado. Estamos abocados al tema de un análisis profundo de la situación de la persona, sobre todo qué es lo que pasa en su país de origen. Para ello tenemos un procedimiento que está establecido en la ley, según el cual la propia Cancillería nos tiene que suministrar información de país de origen. Eso lo seguimos claramente, hacemos una entrevista a profundidad, después analizamos los casos también a mucha profundidad, porque te digo, es una cuestión muy delicada, hasta que finalmente estamos en las condiciones de llegar a determinar si efectivamente se trata de una persona que es refugiada o no es refugiada. Ahora, desde luego también hay una serie de elementos que están de alguna forma adyacentes a todo este procedimiento, que tiene que ver con el acceso, porque para empezar tiene que garantizarse el acceso a que las personas puedan tener libertad de llegar al procedimiento, y estamos también trabajando en eso. Estamos en coordinación con el Instituto Nacional de Migración. Esta es una responsabilidad primera del instituto para que se nos puedan referir los casos. Normalmente así ocurre. Si eso no ocurriera, nosotros estamos permanentemente en comunicación con el Instituto Nacional de Migración para siempre mejorar esta posibilidad de que se nos transfieran los casos de las personas que pudieran expresar su deseo de solicitar la condición de refugiado. Y luego, bueno, tenemos que básicamente los albergues no están en manos del Estado mexicano, la gran mayoría de ellos están en manos de la sociedad civil,
o en manos también de la propia Iglesia. Más bien es la estación migratoria lo que está en manos del gobierno, básicamente bajo la administración del Instituto Nacional de Migración. Nosotros sabemos que se ha avanzado mucho en mejorar las condiciones que hay en estas estaciones migratorias, aunque claramente siempre se puede mejorar y el trabajo es incansable para pulir el trabajo en materia de respeto a los derechos humanos. Andrés, te habla Juan Omar Fierro. Quería preguntarte, bueno, nos esta cifra de 70.302 en el 2019. Pero esas son las solicitudes que se reciben. ¿Cuántas son aceptadas y cuántas son rechazadas? Por ejemplo, si en 2018 ya tienes una cifra y en 2019 me imagino que muchas podrían todavía estar en revisión. Sí, mira, ya te hacía ver que este es un procedimiento complejo y esto es importante. Tu pregunta, ¿por qué? Normalmente se cree que esta cuestión es como hacer tortillas, que llega la persona, tiene pintada en la frente, yo soy refugiado, y bueno, vámonos para adentro, ya es refugiada, o que trae pintada en la frente, yo soy un delincuente, y entonces lo rechaza. Es una cosa mucho más compleja, mucho más delicada, tratamos con vidas humanas, tenemos que ser muy conscientes de esto, y luego por otra parte, cuando hay una avalancha de gente muchísimo mayor de lo que se pudiera haber pensado, pues lógicamente esto complica, y claro, los tiempos, los plazos, a veces no pueden ser respetados conforme a lo que establece la ley. Aquí hay también que decir lo siguiente: México es de los pocos países que tienen plazos para los procedimientos. Muchos países no los tienen. Por ejemplo, en Estados Unidos duran 2, 3 años o más para determinar la condición de refugiados. México, un país con mucho menos recursos y ante una situación de poca tradición de recibir una cantidad de gente tan significativa, lógico que toma esto en una situación complicada, con presupuesto relativamente bajo, y lógicamente esto hace que no sea tan fácil lograr determinar la condición de refugiado con la celeridad que nosotros quisiéramos. Por otro lado, hay que decir algo que no nos toca a nosotros, pero que ha tenido un impacto. Disculpa, Andrés, pero más allá de los plazos, o sea, por ejemplo, de estos 70,000 casos, ¿cuántas ya han sido aceptadas? ¿Cuántas siguen en trámite? Porque sí sería... Ahí voy. Lo que pasa es que aquí creo que hay que hacerle entender a la gente que es una situación compleja, porque si pensaran que se trata de 2 más 2 son 4, pues lógico que te lo respondo de inmediato. Yo creo que esto hay que hacer a la gente entender, es un asunto complejo. 27,000 personas entre refugiados y protección complementaria. ¿Y los otros seguirían en trámite o ya hay rechazados? Lógico. Mira, yo te quiero decir una cosa. México tiene una de las más altas tasas de reconocimiento a nivel mundial, porque esa es otra cosa que a veces no se entiende bien. No se trata de que todos los que solicitan de forma automática van a ser reconocidos. Habrá personas que no serán reconocidas. Esto es así, entonces no tendría sentido que hubiera una solicitud. Simplemente llegas, te registras, dices yo soy refugiado, bueno, adelante, ya eres refugiado. No es una cosa así, es algo muy complejo. Hay que entender que hay de todo. Puede llegar personas que no son refugiadas, que pueden estar huyendo de un delito, por ejemplo, prófugos de la justicia, y tú no puedes simplemente reconocerlo así. Eso estaría totalmente menoscabando el sistema de asilo en México y podría llevar a perder toda credibilidad en la comarca. Hay que cuidar mucho el Instituto de Asilo, el Instituto de Refugio, es muy importante. Entonces tenemos que hacerlo con toda prudencia, con todo profesionalismo, y la persona que califica como refugiado califica, el que no califica por ser rechazado, que no es un refugiado. El porcentaje de la tasa de reconocimiento de refugiados el año pasado llegó al 74%, y si agregamos aquellos a los que además de refugio, no además, sino que no se les dio reconocimiento como refugiado, pero que se les otorgó protección complementaria, que es otro elemento que prevé la ley, llegó a 83%, que es la más alta tasa de reconocimiento que habremos tenido en todos los años pasados. Pues ahí está Andrés Alfonso Ramírez, te doy muchas gracias que hayas estado con nosotros. Por lo pronto, pues sigamos en contacto sobre este tema que seguramente dará más materia informativa durante el año. Cómo no, que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues esa es la información, Juan Omar. Como dice el titular de la Comar, el nivel de aprobación de las solicitudes todavía está bajo, es un proceso largo, son 66,915 que fueron en el 2018 y se incrementan 125% en 2019. Imagínate que se registraron más de 66,000 solicitudes en 2019. Sí, ese es el incremento, 120.